tiempo nosotros vemos es un cambio drástico, ya que para los jueces fue su fin. Y Dios ya no actuaría a través del sacerdote, ¿cierto? Él levantaría a un sacerdote profeta. Samuel serviría al Señor, pero su oficio sería el de un profeta. Samuel sería quien ungiría con aceite a los reyes, en este caso a Saúl y a David. Dios no hablaría directamente a un rey, sino que hablaría por medio del profeta. Y así fue como Elí fue el último de los sacerdotes y Samuel fue el primero de los profetas. Según el versículo 20, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Así que quiero llevarlos a ustedes a mirar el versículo 1, a entrar ahora sí en este capítulo. Y el versículo dice, el joven, comienza con la palabra, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Entonces observamos la palabra joven, ¿cierto? Samuel aquí no era un niño pequeñito. Samuel aquí más o menos era como un adolescente. Y este joven servía al Señor en presencia de Elí. Pero el versículo dice que él no le conocía. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Y puede pasar. Muchas veces nosotros también servimos en la congregación, servimos al Señor, pero aún nosotros no le conocemos. Muchas veces podemos estar delante del altar del Señor y no le conocemos realmente. ¿Quién es Él? No tenemos ese contacto directamente con el Señor. No nos acercamos al Señor como Él quiere que nosotros nos acerquemos, con un corazón confiado a Él. O lo hacemos por servir, o lo hacemos porque alguien nos lo dijo, tienes que hacerlo. O nos sentimos obligados. Aun cuando nosotros venimos a la casa del Señor, ¿cómo venimos? Con ese corazón dispuesto, con ese corazón alegre, de decir, uy, yo voy a la casa del Señor a adorar, o cuál es nuestra actitud con la que venimos a este lugar. Nosotros tenemos que tener claro a quién venimos a adorar, a quién venimos a servir, a quién venimos a glorificar. Nosotros tenemos que tener claro que servimos es al Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¿Cuánto lo creen? Entonces, aquí nosotros no podemos creer que de pronto era un niño de 4 años, que este niño fuese capaz de ir de un lugar a otro sirviendo al tabernáculo del Señor. Cuando la palabra dice instruir al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y algo que a mí me llama mucho, mucho la atención, y algo muy bonito, es ver, por ejemplo, los niños pequeños alabando el nombre del Señor, sirviendo en el altar al Señor. Y eso es lo que el Señor también quiere, que aún nosotros como padres enseñemos a nuestros hijos a servir, a inculcarles desde pequeños el servicio al Señor. ¿Cuántos niños en estos momentos pueden estar en sus hogares con una tablet en su mano, con un celular? Pero qué bueno que nosotros como padres empecemos a instruir a nuestros niños y ponerles en su corazón ese deseo de servir al Señor y que esto sea inculcado desde la niñez. Porque nosotros sabemos que la palabra de Dios no vuelve vacía. ¿Cuánto lo creen? Y esto hace eco. Desde la niñez a los niños se les va inculcando, se les va enseñando la palabra del Señor y ellos van entendiendo poco a poco y aun cuando son grandes, ellos saben y aprenden a quién se le debe servir. Pero esto va también en nosotros. También vemos en este versículo, en el versículo 1, nos dice que era muy raro que Dios comunicase a alguien un mensaje, su palabra, y Dios no se estaba revelando en aquel tiempo en particular, simplemente comenzó a orar cuando llamó
a Samuel para servir como profeta. Se convertiría en el portavoz ante el rey, ¿cierto? Ese fue el llamado para Samuel, que serviría como portavoz, como su profeta, el que iba a comunicar lo que Dios quería hablar. Pero también vemos que Dios dio una palabra de juicio contra Elí. Vamos a ahí mismo, capítulo 3, 1 Samuel 3, versículo 12 al 14. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Entonces vemos aquí que la casa de Elí no estaba bien delante de los ojos de Dios. Y el Señor lo que le exigía era que aún no les había estorbado. Y esto lo podemos ver en el capítulo 2 de 1 Samuel, en el versículo 29. Dice, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí. Tenía en primer lugar a sus hijos más que a Dios. Y el Señor lo que pide es el primer lugar. Amén. ¿Cuánto lo creen? Él pide que nosotros pongamos en primer lugar su nombre. Y lo que había cometido Elí era que colocó en primer lugar a sus hijos, no los estorbó, no les llamó la atención por lo que estaban haciendo, habían blasfemado el nombre del Señor y también les decía, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. ¿Cuánto lo creen? Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Qué bueno que nosotros podamos tener en lo alto al Señor, amarlo, respetarlo, darle ese primer lugar que Él se merece. Pero muchas veces nosotros tenemos las cosas de Dios a un lado, ¿cierto? Y lo que el Señor nos está enseñando hoy es que las cosas de arriba son más importantes. Y que a veces nosotros ponemos en lugar cosas innecesarias, cosas materiales, colocamos nuestra familia. Y de pronto por no tener discusiones con nuestros hijos, preferimos alcahuetearle cosas a nuestros hijos. Pero el Señor quiere que nosotros podamos ver la realidad y que podamos entender que Él es el merecedor de toda la gloria, que Él es el merecedor de toda la honra. Amén. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 29 y 30. Vemos lo que el Señor estaba haciendo con Elí, lo que el Señor quería hacer con Elí, el juicio que el Señor tenía para Elí. Y qué triste esto, ¿no? Por eso era necesario el Señor levantar un nuevo profeta. Y vamos a mirar versículo 2 y 3 de 1 Samuel. Capítulo 3 dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Entonces, ¿cuál era el trabajo de los sacerdotes? Era cuidar las lámparas, que no se apagaran.
de estar pendientes de echarles el aceite. Ese era el trabajo de ellos, estar listos, estar pendientes. Esa era su responsabilidad. Y ver que continuamente esas lámparas estuvieran encendidas. Nosotros vemos que el aceite representa el Espíritu Santo. Y esas lámparas encendidas espiritualmente es vivir en santidad y justicia y en verdad. Es necesario nosotros mantener esas lámparas encendidas con ese aceite. Y muchas veces nosotros dejamos apagar ese aceite en nuestras vidas, esa llama. Porque nosotros tratamos de vivir equivocadamente y no conforme a la palabra del Señor. Y aquí vemos que esto significa antes del amanecer. Ellos tenían que estar cuidando que no se apagaran esas lámparas antes que amanezca. Pero también en la parte espiritual, estos son los tiempos de oscuridad espiritual, como le pasaba a Israel. Quiero que miremos en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 27. El versículo 20 y 21. Y dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. ¿Cómo lo tenían que hacer? Continuamente, ¿cierto? No dejarlas apagar. Versículo 21, en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden, Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Entonces, esto hace referencia a la responsabilidad tan grande que tenían los sacerdotes de cuidar aquellas lámparas hasta el amanecer o justo antes de que comenzara a amanecer. Esta era la responsabilidad de ellos. Debemos estar nosotros como hijos de Dios preparados. ¿Tu lámpara está encendida? ¿Tienes el aceite necesario para que tu lámpara no se apague? Debemos examinarnos cómo estamos viviendo delante de Dios. ¿Vivimos en santidad? ¿Vivimos con justicia? ¿Estamos preparados para la voluntad de Dios, por lo que Él quiere para nosotros? Porque Él quiere cumplir un propósito y por eso Él quiere que nosotros seamos esos instrumentos. Él nos quiere utilizar a cada uno de nosotros. Ya a veces pensamos, no, pero es que ya tengo mucha edad, yo ya soy un anciano, yo ya no tengo capacidades. Pero aún el Señor utiliza esas capacidades que tú tengas, las utiliza para cosas grandes. No sabes cuánto tiene el poder de tus oraciones. De pronto tú no puedas salir a acompañar, a compartir la palabra de Dios. De pronto tú no puedas hacer cosas aquí en la congregación, pero eso que tú haces en tu casa, el de orar por la misma iglesia, el de orar por los líderes, el de orar que la palabra sea compartida, ahí tú estás siendo un instrumento de Dios. Eso que tú haces también cuenta. Pero el Señor quiere que nosotros nos movamos. Y que aquellos que ya tienen todas sus fuerzas, sus capacidades, las pongamos a funcionar. Pongamos toda nuestra actitud, nuestros talentos, los dones, los pongamos al servicio del Señor. Esa es la necesidad. Porque la gente no se va a salvar conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Porque Dios tiene un propósito especial. Y el Señor quiere que nosotros también actuemos. Él decía, id, Él dice, id y hacer discípulos. Entonces vemos que los ojos de Elí comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Vemos que se oscurecían
físicamente. Cuando una persona llega a cierta edad, más o menos a los 90 años, ya empiezan a molestarle sus ojos. ¿Y sus ojos? ¿Qué pasa con sus ojos? Se acorta su vista, ¿cierto? Y para ellos es muy difícil mirar de lejos, ¿cierto? ¿Y ya qué tiene que usar? Empezar a usar gafas para poder ver lejos. Muchos, pero en este caso, en la parte espiritual, nuestra vista está muy corta y necesitamos gafas espirituales también. Nuestra vista está tan corta que nosotros no queremos ver más allá del propósito de Dios. Nosotros decimos, no, lo que yo pueda hacer, pero el Señor quiere que nosotros veamos más allá. El Señor quiere que nosotros pongamos de nuestra parte. El Señor quiere que nosotros veamos lo que Él quiere mostrarnos. Y lo que nosotros hacemos es salirnos del plan de Dios. Entonces vemos que de modo que Elí no podía ver, su edad era avanzada y esto lo hizo menos capaz para guiar a la nación. En el Salmo 119, 105, yo creo que la mayoría lo hemos leído, aún nos hemos aprendido este versículo que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios es esa lámpara, que cuando nosotros vamos por un camino oscuro, ¿qué necesitamos? Luz, ¿cierto? Necesitamos una linterna o necesitamos la linterna del celular, algo que alumbre nuestro camino. Cuando no existía la luz, ¿qué se buscaba? Antorchas para alumbrar ese camino, para no tropezar con ninguna piedra. Entonces, para nosotros la palabra del Señor es esa luz, esa lámpara y lumbrera a mi camino. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ir por los caminos en la noche y lo único que tienen para alumbrarse es la luna. Cuando la luna está resplandeciente, esa es una lumbrera. Y el Señor nos dio ese privilegio de tener esa lumbrera para alumbrar nuestro camino. Pero Dios a nosotros nos dio la mejor de las lumbreras y es su palabra. ¿Cuánto lo creen? La palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino, porque el Señor quiere que sigamos el camino que Él nos dejó, sus pasos, seguir sus pasos por ese camino. No por el camino que nosotros decidimos, que nos parece bien y que queremos ir. Vamos a ir al versículo 4 del capítulo 3 de Samuel. 4 y 5. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Entonces Elí creyó que Samuel estaba soñando y lo mandó otra vez que se acostara, ¿cierto? En aquel momento Elí no entendió nada. Y el versículo 6 dice: y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: he aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. 2 veces, la segunda vez. Pero Elí tampoco entendía. Entonces, este es el segundo llamado y nosotros debemos destacar los 2 primeros llamados de Dios, ¿cierto? ¿Cuántas veces, o a muchos de los que están aquí o de los que están en sus casas, que han escuchado al Señor y el Señor, han tenido el privilegio que el Señor les haga un llamado o les ha hecho un llamado? No sé a qué edad el Señor te hizo un llamado a servirle. ¿Cuántas veces le dijimos: sí, Señor, aquí estoy, heme aquí, yo quiero servirte, yo quiero hacerlo?
con esa actitud en nuestra vida? ¿O nosotros hemos tomado la decisión? Todavía no es tiempo. Yo creo que más adelante, porque ahorita estoy muy ocupado, de pronto no tengo el tiempo necesario, y de todas maneras es una responsabilidad decir sí. Pero eso es lo que el Señor hoy nos está aclarando. Dios es el que coloca en nuestro corazón. Dios es el que hace que nosotros tomemos la decisión. Y qué bueno que nosotros tomemos esa decisión de decir, sí, Señora, heme aquí, aquí estoy. Yo quiero servirte, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer lo que tú digas. Porque no le estamos sirviendo al hombre, estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Puede ser que a ti te lo dijo un líder, un pastor, te hizo ese llamado, porque el Señor colocó en ese líder algo especial, vio en ti, vio un talento, tus capacidades, tus dones. Y ese llamado no lo hizo el hombre, ese llamado lo hizo directamente Dios a través de esos líderes. Amén. Así que ese es el deseo del Señor. El deseo del Señor no solamente era salvarnos, sino que también nosotros podamos servirle. A veces nos acostumbramos a decir, sí, bueno, ya soy salvo y con eso tengo. Qué rico ir todos los domingos a la iglesia, me encuentro con mis hermanos y me voy para la casa. Porque a veces nuestro ego es tan grande que decimos, no, yo ya me salvé, de pronto mi familia también, mi esposo, mis hijos ya son salvos, yo no tengo necesidad de hacer más. Pero es que no solamente es la salvación, hay que trabajar, hay que servir al Señor. Así como el Señor nos regaló esa salvación tan grande, esa salvación inmerecida, ese regalo tan precioso, pero también es necesario que nosotros miremos la necesidad de servirle a Él. Esa necesidad de ser sus ojos, de ser sus manos aquí en la tierra. Que podamos ser esos instrumentos en las manos de Él. A Samuel 4 veces el Señor le llamó y las 2 últimas serían para utilizarle en su obra. Algunas personas esperan que Dios les hable audiblemente. Es que si el Señor me lo dice a mí, yo le creo. Pero si me lo dice un líder de la iglesia es de pronto porque él le nace decírmelo. Y dicen, no, yo voy a creer, pero si literalmente escucho la voz de Dios que me diga, hijo, yo quiero que me sirvas en esto y en esto y en esto. Pero esperamos esto, que sea audiblemente. Qué privilegio sería que sucediera esto. Yo escuché o me comentó una pastora que asistió aquí a esta congregación y ella me decía que ella sí escuchó audiblemente la voz del Señor. Ella estaba en Bogotá, iba a cruzar una autopista, pero iba tan afanada porque tenía una cita médica, iba demasiado tarde y en su afán ella no se fijó que si cambió el semáforo y se lanzó. Pero ella escuchó una voz que le decía, detente. Es que fue tan real esa voz y ella supo que era la voz de Dios y que fue el Señor el que la detuvo para que no le pasara nada. Literal. ¿Cuántos daríamos? Uy, sí, el Señor me está llamando. El Señor es el que audiblemente me lo dijo. Pero a veces no creemos, no, porque me lo dice un líder, yo como que lo dudo. Pero es Dios a través de sus siervos, a través de los líderes, el que nos habla, para que nosotros podamos servirle al Señor. Otras personas piensan que de pronto que una voz interior, o porque sintieron algo en su vida, o por sus pensamientos, por sus sentimientos. Y algunas de esas cosas no provienen del Señor. Vamos a ir a Samuel, versículo 8. Del capítulo 3 dice, Jehová
pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Heme aquí, es una hermosa manera de responder, ¿no? Pero en ese momento Samuel se lo estaba diciendo a Elí: heme aquí. Vemos el respeto que Samuel le tenía a Elí. Es una manera de preguntarle: ¿qué deseas? ¿Y cuántas veces nosotros le hemos dicho al Señor: heme aquí, yo quiero servirte, úsame? ¿Qué es lo que quieres, Señor? ¿Cuál es tu propósito conmigo? Y a veces nuestro ego es tan, pero tan grande, que nosotros no somos capaces de decirle: Señor, aquí estoy. Por el qué dirán, por miedos. Pero miren que el Señor Jesucristo fue uno de nuestros mayores ejemplos. El Señor Jesús, ¿Él qué hizo? Le lavó los pies a sus discípulos, ¿cierto? Cuando uno dice: no, ¿cómo puede ser? Es mejor que los discípulos vayan y le laven los pies al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús venir a lavar los pies. Es uno de los mayores ejemplos el Señor Jesucristo, lo que Él hizo. Y también el Señor Jesús dijo en Mateo 20:28, quiero que lo miremos. Mateo 20:28. Dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesús, Él dijo: no he venido para ser servido, sino para servir, ¿cierto? Y a veces nosotros creemos: no, pues yo espero mejor que de pronto alguien venga y que lo haga, yo no lo quiero hacer. Y para nosotros se nos hace tan pesado el servir. Tanto a los hermanos o en la casa del Señor. Nosotros debemos pedirle, Señor, que nos dé un corazón humilde, que nos dé un corazón dispuesto, un corazón que anhele servir, donde ese orgullo ya no esté en nuestro corazón o ese ego que sea tan grande. Versículo 8 al 10 del capítulo 3. Y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y se levantó y vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. A la tercera vez fue cuando Elí por fin entendió que era Jehová que lo llamaba. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llama dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Estos fueron los llamados del Señor para el servicio. Cuando Dios dice algo, es como si ya lo hubiese hecho. Dios todo lo tiene preparado. Él no hace las cosas por casualidad. Dios es un Dios de orden y todo lo tiene listo, todo lo tiene dispuesto. Dios habla de las cosas que todavía no han sucedido como si ya hubiesen ocurrido. Y aquí también vemos que Samuel fue fiel a Elí. Él le dijo: heme aquí. Pero en el momento que Dios habló con Samuel, él entendió. Samuel fue fiel a Elí, no le ocultó y le contó todo lo que Dios le había dicho. En el versículo 11 al versículo
15, nosotros vemos ahí que el Señor le habló a Samuel todo lo que iba a pasar con la casa de Elí, todo lo que le iba a suceder. Entonces vemos que Samuel en ese momento no fue corriendo de una vez a buscar a Elí, a decirle, mira lo que Jehová Dios me dijo para ti. Él no lo dijo de una vez, él esperó que amaneciera. Entonces en el versículo 15, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Y llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel, y él respondió, heme aquí. Y Elí le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel, ¿qué hizo? Le contó todo, ¿cierto? Le manifestó todo, no le encubrió nada. Entonces él le dijo Elí, Jehová haga lo que bien le pareciere. Él sabía que esa era su voluntad, sabía que tenía que aceptar lo que Dios tenía para él. Entonces vemos que Samuel, este joven, crecía física y espiritualmente, y Dios estaba con él. Y qué mejor es tener y saber que Dios está con nosotros. ¿Cuánto lo creen? Dios está con nosotros. Dice la palabra del Señor que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor respaldó a Samuel y él iba creciendo cada día más y más. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo lo que Samuel habló de parte de Dios, todo se cumplió. Todas las profecías se cumplieron. Y Dios no lo dejó avergonzado. Siempre estuvo con él y siempre lo respaldó. Así que vemos que la palabra de Dios nos enseña que Dios nos creó a todos nosotros con un propósito. Y ese propósito es de servirle a Él. ¿Y por qué nosotros debemos ser esos instrumentos en las manos de Dios? Porque nosotros somos sus hijos y es un mandato. Éxodo 23, 25. Éxodo 23, 25 dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis y Él bendecirá, ¿qué? Tu pan, tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Qué palabra tan linda. Serviréis a Dios y Él bendecirá tu pan, tu alacena, tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Debemos servirlo. También Jesucristo nos dio el ejemplo. En su vida, en su ministerio, Jesús estuvo impregnado de servicio. Él siempre estaba dispuesto a servir. Él siempre estaba dispuesto a hacer las cosas y la voluntad de su Padre. Siempre tenía eso en su corazón. Y Él siendo el Hijo de Dios, pero Él estaba presto a todo. Ahora yo quiero que se pregunten esta noche, ¿cómo nosotros debemos servir? Nosotros debemos servir de manera consciente. ¿De qué manera? Consciente, ¿cierto? Saber que nosotros no le estamos sirviendo al hombre. ¿A quién le estamos sirviendo? A Dios, ¿cierto? No le estamos sirviendo a cualquier Dios. No le estamos sirviendo a cualquier ser humano. Le estamos sirviendo a Dios, a nuestro Creador, a nuestro Padre, el que nos dio la vida, el que nos dio su salvación, el que nos hizo a nosotros. A Él es el que debemos servir en forma consciente y no servir a los hombres, sino a Dios. También nosotros debemos servir ¿con qué?
con alegría. Salmo 100, versículo 2. Salmo capítulo 100, versículo 2, que dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Para nosotros debe causar gozo en nuestro corazón servirlo a Él, que no se nos convierta en una carga, que no se nos convierta en algo pesado. Ay, qué pereza, tengo que ir a compartir la palabra, qué pereza, tengo que ir a cantar, qué pereza, tengo que ir a salir a evangelizar, qué pereza esto, qué pereza lo otro. No, dice el Señor que debemos servir a Jehová con alegría, con gozo. Que aun cuando nosotros vengamos a la casa del Señor, nosotros que lleguemos con alegría, con gozo. Usted puede decir, sí, es fácil decirlo. Sí, a veces venimos de la casa con problemas, con dificultades, que en el preciso momento cuando nosotros vamos a salir de la casa a la iglesia, algo pasa. Nos disgustamos con el esposo, con los hijos, nos peleamos unos con los otros. ¿Y cómo llegamos aquí? Tristes, amargados. Y eso es lo que Dios no quiere, sino que nosotros en medio de esas adversidades, en medio de lo que esté sucediendo, podamos venir delante del Señor con alegría. Porque el Señor, Él ve nuestro corazón, Él ve cuáles son nuestras intenciones, Él sabe cuál es nuestra actitud al venir acá. El Señor se da cuenta de todo. Qué bueno que tú puedas venir a servirle al Señor con alegría, con gozo, no con carga o por obligación. Muchas veces nosotros podemos venir aquí obligados, de pronto porque mi mamá o mi papá, o qué dirá de pronto los líderes de la iglesia, que no fue a la iglesia, no fue a congregarse, no fue a buscar, no participó, no hizo. A veces nos sentimos obligados, pero lo que Dios quiere es que lo hagamos con libertad, que podamos venir ante su presencia alegres, gozosos. También debemos venir como servir al Señor con humildad, con un corazón humilde. Hechos 20:19. Hechos 20:19 dice: sirviendo al Señor ¿con qué? Con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Esto le pasó a Pablo, ¿no? Él sirvió al Señor con toda humildad, pero también con muchas lágrimas. Servir al Señor cuesta. A veces tenemos que enfrentarnos a muchas cosas, a muchas situaciones. A veces se pueden levantar muchas circunstancias en nuestra vida, pero por el amor a Dios podemos derramar hasta lágrimas, porque queremos estar sirviendo al Señor, queremos estar en su presencia y a veces todo esto cuesta, con muchas lágrimas y pruebas. Y todos los días vienen pruebas, todos los días vienen adversidades, y con lágrimas y todo, que nosotros podamos decir, pero aquí estoy delante del Señor. También debemos servir al Señor como fervientes. ¿Cómo debemos servir al Señor? Fervientes. Romanos 12:11. Servir al Señor fervientes. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ¿cierto? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes, que nosotros lo hagamos todo con diligencia, nada de ser perezosos para servir al Señor, que estemos activos, que nosotros estemos listos, que estemos preparados. A veces nosotros nos preparamos más para ir a trabajar. Ay, qué pereza venir a culto, qué pereza venir a servir al Señor, qué pereza esto, y nosotros no nos preparamos. A veces somos más puntuales para las cosas del mundo que para las cosas del Señor. Nos citan a una reunión en la iglesia,
5 minutos tarde, 10 minutos tarde, pero lleguemos tarde al trabajo. ¿Qué nos pasan? Memorando, ¿cierto? Entonces, como nos van a pasar memorando, tenemos que correr y a las cosas del mundo acudimos prontamente. Entonces, debemos, aún para servir al Señor, estar fervientes, ser diligentes, no perezosos, estar listos, estar preparados. Y como último punto, podemos servir al Señor en el Espíritu. Romanos 7, versículo 6. 7, versículo 6 dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Debemos servir al Señor en espíritu y en verdad, ¿cierto? Servirle con todo el corazón. Muchas veces podemos venir a servir al Señor solamente de labios, o podemos servir al Señor únicamente. Podemos estar parados en este lugar, pero estamos en el cuerpo, pero en el espíritu no. Nuestra mente está en otro lugar. Que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos en espíritu y en verdad, ¿cierto? Que podamos hacerlo con todo el corazón, con toda la mente, con todo nuestro ser. Así que, mis hermanos, Dios llamó a Samuel, aunque él no entendía. Lo llamó para ser un profeta, para ser un portavoz, es decir, un mensajero, un transmisor de su palabra, un instrumento en sus manos. Y no sé cuántos de ustedes en esta noche quieren ser como Samuel, que en medio de todo estuvo dispuesto a servir. En medio de todo obedeció, fue humilde. Así como ocurrió con Samuel, Dios nos llama a todos a servirlo, a tener una vida de servicio. Primero nos llama a aceptar su plan y una vida de salvación, pero también a una vida de servicio, porque Él quiere que nosotros seamos esos instrumentos, Él quiere que seamos esas herramientas. Él quiere de nosotros todo nuestro ser, todo nuestro corazón. Él quiere que seamos sus manos, Él quiere que seamos sus ojos donde quiera que vayamos, porque Él quiere usarnos. Él quiere que transmitamos ese mensaje, que compartamos de la palabra de Dios. Él quiere que tú seas el que también dé aliento, el que también dé fuerza, el que dé amor, el que dé esperanza, el que no la tiene. Todos somos llamados a servir de diferentes maneras. Dios es el que da esas capacidades. Y a veces pensamos, yo quiero servir como tal persona. Pero Dios nos ubica y nos da la capacidad según su voluntad. Así que nosotros debemos darle gracias a Él por su misericordia. Darle gracias al Señor por su bondad. Porque su plan es grande. ¿Hasta qué punto nosotros, y quiero preguntarles ya para terminar esto, hasta qué punto nosotros vamos a correr prontamente como lo hizo Samuel? Cuando el Señor le hablaba, él salía corriendo, ¿cierto? No se quedó ahí acostado, esperar a ver si volvían a llamarlo. Cada vez que el Señor llamaba a salir corriendo. ¿Cuántos de nosotros vamos a salir corriendo al llamado del Señor? Prontamente, prontamente. Y decirle, Señor, aquí estoy, habla que tu siervo escucha. Aquí estoy, heme aquí. Entonces lo que el Señor quiere es que tengamos una actitud en nuestro corazón de disposición para Él. Estar listos, estar dispuestos, estar preparados. Amén. Cierren sus ojos ahí donde están. Qué bueno que hoy le puedas decir al Señor, querido Dios,
Yo quiero ser ese instrumento en tus manos. Quiero ser ese canal de bendición. Quiero ser tus manos, quiero ser tus ojos, Señor. Yo quiero servirte. Señor, yo ya no quiero estar más sentado, más sentada. Quiero hacer algo, Señor. Quiero, Señor, que seas tú el que nos ayude, el que me ayude, dile al Señor. Quiero hacerlo con prontitud, porque los días, los tiempos que están acercándose cada vez son más difíciles. Los tiempos que estamos viviendo, Señor, son tiempos difíciles. Y que si nosotros aún no hablamos, las piedras hablarán. Aún los ángeles del cielo quisieran bajar y hablarle, Señor, a la gente, pero a ellos no les es permitido. Pero para eso, Señor, aquí están tus hijos, somos tus hijos. Coloca cada día en nuestro corazón ese deseo de hacer algo, Señor, por tu obra, de trabajar, Señor, y no quedarnos quietos, porque tú nos mandaste, Señor, y de hacer discípulos a todas las naciones. Porque tu obra, Señor, aun si nosotros no queremos servir, tu obra nos estancará. Porque tú, Señor, usarás, oh Dios, aún más a otros de tus hijos. Pero tu obra no se estancará, Señor. ¿Quién podrá detener, oh Dios, lo que tú quieres hacer? Porque tu plan es grande, Señor. Pedimos que tú coloques en nuestro corazón cada día ese ardiente fervor, oh Dios, por entender la necesidad de servir. Esa necesidad de estar, oh Dios, delante de ti, diciéndote, heme aquí, Señor. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que tú quieres con nosotros? Yo te doy gracias, Padre maravilloso, por tu palabra. Te doy gracias por lo que tú nos enseñas. Te doy gracias porque aún por profetas como Samuel, Señor, que tú lo escogiste, nos enseñas a tener un corazón humilde, un corazón dispuesto, un corazón sencillo, un corazón preparado, Señor, para toda buena obra, para que podamos, Señor, ser usados por ti, oh Dios maravilloso. Gracias te damos por lo que tienes preparado para cada uno de nosotros. Te doy gracias, Padre maravilloso. Y yo no sé allí los que estén conectados desde sus hogares, o algún amigo que esté en este lugar, que anhele en su corazón decir, yo quiero conocer más y más a Dios, yo quiero saber quién es Él. Qué bueno que en esta noche tú le puedas hacer esa invitación al Señor y le puedas decir, yo quiero abrir mi corazón, yo quiero abrir todo mi ser para recibirte como Señor y Salvador, porque yo te necesito. Porque yo quiero servirte, Señor. Mientras la iglesia ora, vamos a hacer esta oración. Aquellas personas que anhelan en su corazón recibir por primera vez al Señor. Y mientras la iglesia ora, quiero hacer esta oración y que la puedas repetir con todo tu corazón. Señor Jesucristo, en esta noche, abro las puertas de mi corazón porque quiero conocerte y te recibo como mi único Señor y Salvador de mi vida. Y te pido, Señor, que tú seas el que escribas mi nombre en el libro de la vida, que cuando tú me llames yo pueda responderte, heme aquí, Señor. Yo te pido, Padre maravilloso, que aquellas personas que tú has tocado su corazón y que decidieron recibirte, Señor, en esta noche, te pido que tú les bendigas, te pido que tú les ayudes, que tú les fortalezcas. Sabemos que tú has hablado, Señor. Sabemos que eres tú el que ha inquietado corazones. Pedimos, oh Dios maravilloso, que seas tú el que levante, que seas tú el que dirija, que seas tú el que tome control de sus mentes. Yo te doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a su nombre. Dale un aplauso al Señor. Te alabamos, oh Dios.
Te bendecimos, Jesús. Bueno, vamos a dar paso a recibir los diezmos, las ofrendas, lo que usted ha traído. Lo vamos a dar es con nuestro corazón. Así que los hermanos encargados pueden pasar y recibir. Y mientras ellos se alistan, vamos a orar y tome su ofrenda en su mano y vamos a darle gracias al Señor. Querido Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias por todas las bendiciones que tú nos das, por todo lo recibido, Padre. Tomamos, Señor, esta ofrenda, estos diezmos delante de tu presencia, Señor. Gracias porque eres tú el que provees, oh Dios. Eres tú el que das conforme a tu divina voluntad, oh Dios. Gracias, dice tu palabra, que nosotros debemos darlo con alegría de corazón y no por obligación. Lo damos con todo gozo, Señor, para la honra y la gloria tuya. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mientras la hermana recibe las ofrendas, quiero dar los anuncios para esta semana. Mañana está el servicio en Huasca a las 7 de la noche. Así que qué bueno que puedan apoyar y allí recibir lo que el Señor tiene preparado. También el día sábado, ayuno a partir de las 8 de la mañana en este lugar. Las personas que puedan venir a buscar el nombre del Señor, y también en Huasca y en San Luis lo pueden hacer desde sus hogares. El sábado, también en la tarde, la reunión de jóvenes a las 4 de la tarde. Qué bueno que jóvenes puedan invitar a otros jóvenes, puedan inculcar ese deseo también en otros, llamarlos, decir, vamos a recibir de la palabra de Dios. Y el domingo tenemos los 3 servicios a las 6, 8 y 10 de la mañana en este lugar, y en San Luis y en Huasca a las 4 de la tarde. Así que están todos invitados que puedan disponer su corazón y venir a glorificar el nombre de Dios. Bueno, los invito para que se pongan en pie. Vamos a dar por terminado el servicio en esta noche. Querido Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú has hablado. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas cada día. Gracias porque eres tú el que nos alimenta con tu palabra gloriosa. Gracias, Señor, porque tú sabes la necesidad que tiene cada uno de tener hambre y sed de ella, de tu palabra, Señor. Gracias porque eres tú el que hace la obra completa. Bendecimos, Señor, a cada familia representada aquí y los que están en sus hogares. Oh Dios, bendícelos con bendiciones de lo alto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.